Retomamos entonces el análisis de esta curva que representa la amplitud de la respuesta estacionaria cuando sobre el sistema actúa una fuerza externa armónica, y mencionamos que era muy importante esta idea de resonancia. ¿Qué es esta resonancia? Esta amplificación de la respuesta estacionaria que se da cuando la frecuencia de la acción externa está cercana a la frecuencia propia. Habíamos analizado los valores que ocurren para esa amplitud de la respuesta estacionaria cuando la frecuencia de la acción externa es mucho menor que la propia o mucho mayor que la propia. Habíamos hecho una interpretación de este valor. Habíamos visto que por este otro extremo vamos a cero. Entonces, uniendo estas ideas, vamos a decir que el factor de calidad, en los casos en el que el amortiguamiento es bajo, es justamente el factor de amplificación. Si llamamos B0 a la amplitud que tendría para el caso en que la fuerza se aplicara constante, B máximo es, en general, para los casos de amortiguamiento bajo, esta B máximo sale de hacer el producto de el factor de calidad por esta amplitud para el caso de omega igual a 0. Ojo, para eso el amortiguamiento tiene que ser bajo. Así como mencioné en la diapositiva anterior esta relación tan importante, esta interpretación tan importante que podemos hacer del factor de calidad como el factor de amplificación, les presento inmediatamente un contraejemplo. Fíjense que en este caso ya no se calculen ustedes el factor de calidad y vean que el B máximo no sale de hacer el factor de calidad por B0, porque estoy en un caso donde el amortiguamiento no lo puedo considerar bajo. O sea, ojo con esa hipótesis. Esto lo pueden repasar mejor en el apunte complementario de la solución particular. Me refiero a que pueden ver ahí con más detalle esta relación. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar estacionaria? A este aumento de la amplitud que se puede llegar a dar en el régimen permanente cuando la frecuencia de la acción externa es próxima a la frecuencia propia del sistema. Por supuesto, se tiene que dar otra hipótesis y es que el amortiguamiento sea bajo. Lo decimos una vez más. Tengo un sistema mecánico que está sometido a una acción externa que varía armónicamente con el tiempo. Vi que en el régimen permanente el movimiento de mi sistema va a ser un movimiento armónico con una cierta amplitud y con una frecuencia que va a ser la misma frecuencia de la acción externa. ¿Qué estamos diciendo respecto a la amplitud de ese movimiento en el estacionario? Que esa amplitud puede amplificarse para el caso en el que la frecuencia externa sea muy próxima a la frecuencia propia en el supuesto del amortiguamiento bajo. ¿Se acuerdan de la copa? Ahora le hacemos otra interpretación. Puedo pensar que esta copa se está deformando, que se amplificó la respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor está sometida a un sonido. Ese sonido es la acción externa, tiene una cierta frecuencia. La copa, como todo sistema mecánico, tiene una frecuencia propia y lo que debe haber ocurrido, o lo que puede haber ocurrido, es que la frecuencia de ese sonido, que es la acción externa, es muy cercano a la frecuencia propia de esta copa. Se amplifica entonces la respuesta y esto es lo que produce la rotura de la copa. No fue capaz de soportar esas deformaciones tan grandes. Todo lo que dijimos para interpretar la amplitud. ¿Se acuerdan que el otro parámetro a determinar era el desfasaje entre la acción externa y el movimiento de mi masa?
También en el apunte complementario van a ver la deducción de cómo encuentro este delta. En realidad lo que encontramos es la tangente de delta. Y como ven, también depende fuertemente de la relación entre omega 0 y gamma. Se suelen trabajar con desfasajes que estén en el tercer o cuarto cuadrante. Por eso, cuando los representamos a esta función, vamos de 0 a menos 2pi. Perdón, de 0 a pi. Fíjense, para la frecuencia propia, cuando la acción externa tiene la misma frecuencia que la propia del sistema, estoy en esta posición. Fíjense que delta representa la diferencia de fase. Las curvas de los distintos colores corresponden a distintos coeficientes de amortiguamiento. ¿Y qué me dicen estas curvas? Que cuanto menor es gamma, supongamos gamma muy chiquitito, despreciable, fíjense que este desfasaje es 0 en tanto la frecuencia de la acción externa sea menor o mucho menor que la propia. Y que por el contrario es menos pi cuando la frecuencia de la acción externa es mucho mayor que la propia del sistema. Eso desde la matemática. Interpretémoslo ahora desde la física. ¿Qué significa? Que si la frecuencia de la acción externa está muy por debajo de la propia, no hay desfasaje entre la fuerza externa y el movimiento de mi masa. Van en fase. Cuando la fuerza pasa por un máximo positivo, mi posición pasa por el máximo positivo. Cuando la fuerza pase por 0, el movimiento también va a pasar por la posición de equilibrio. En cambio, si la fuerza externa es mucho más grande que la propia, fuerza y movimiento resultante están en contrafase. O sea, cuando esto pase por un máximo de un signo, esto va a pasar por un máximo de signo contrario. ¿Se acuerdan? Pueden volver atrás, perdón por la desprolijidad, pueden volver atrás ahora a estos gráficos. ¿Ven que la frecuencia de la fuerza es la misma que la frecuencia de la acción externa? Fíjense que en este caso no tengo desfasaje. Fíjense que en este caso estoy en contrafase. La frecuencia de la acción externa es mayor que la propia. En todos los casos, el movimiento resultante es de la misma frecuencia que la acción externa, pero ya puedo presuponer que si no hay desfasaje entre el movimiento y la fuerza externa, es porque la frecuencia propia, o mejor dicho, que la frecuencia de la acción externa era mucho menor que la propia. En este caso, lo contrario. Y esta es la situación intermedia, es la situación en la que la frecuencia de la acción externa es la misma que la propia. En ese caso, el desfasaje es menos pi sobre 2, como van a ver cuando miren con más cuidado. Pido perdón de nuevo por esta desprolijidad. Cuando la frecuencia de la acción externa coincida con la propia, tengo menos pi sobre 2. Pero por supuesto, lo que más interesa es que interpretemos este desfasaje. Frecuencia de la acción externa mucho menor que la propia, fuerza y movimiento van en fase. Frecuencia de la acción externa mucho mayor que la propia, van en oposición de fase, oposición completa. ¿Se acuerdan que decíamos que todo este análisis vale para cuando la acción externa es una fuerza armónica de una única frecuencia? Dijimos que muy pocas veces nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo. Por eso es muy importante la idea que les presento en esta diapositiva, que es la idea de espectro. En realidad, la acción a la cual va a estar sometido el sistema, dijimos que va a venir de la suma de muchas de estas armónicas. En este caso tenemos 3,
una verde seco, una roja, una verde más brillante. Ven cómo sumando estas tres cosas armónicas, solo tres términos, podemos representar una función que se parece bastante a una función cuadrada. Claro, pueden decirme ustedes, bueno, pero de todas maneras esta es periódica. Sí, respondo yo, pero fíjense que estamos sumando solo tres términos. Con sumar unos cuantos términos vamos a poder representar cosas más diferentes, incluso el tema de la periodicidad lo soluciono quedándome solo con una parte y listo. Entonces, ¿qué es el espectro? ¿Qué es esta idea que yo les digo que es tan importante? Es reconocer en una señal, o sea, en una acción a la cual va a estar sometida el sistema, reconocer en esa acción qué componentes tengo, o sea, qué frecuencias y cada frecuencia con qué amplitud. ¿Se acuerdan que la acción externa la representábamos como F0 igual, como F igual a F0 coseno de omega t? Bueno, lo que les estoy proponiendo es conocer cada F0 y cada omega de todas las componentes que estuvieran actuando sobre el sistema. Se suelen representar en esta forma gráfica. Esto es un espectro. En este espectro represento en horizontal frecuencias y en vertical amplitudes. Ven que si mi sistema está sometido a una señal como esta, una acción que queda representada por esta ley de este gráfico inferior. En realidad, esta acción viene de estas tres componentes individuales. Entonces, el espectro de esta señal es este. Ven que tengo tres componentes, una de la frecuencia F0, después lo miran con cuidado, la roja tiene una frecuencia 3 veces mayor y la verde brillante unas 5 veces mayor. Ven que la verde seco tiene mayor amplitud, la verde brillante menor amplitud y la roja una amplitud intermedia. Esto es lo que es un espectro. Viene la misma idea del espectro que se habla con un fantasma. Es lo que está presente pero no veo. Porque yo lo que veo es que mi sistema está sometido a esta acción. Pero en realidad esta acción yo no la sé estudiar. Lo que sí sé estudiar cómo responde mi sistema ante las tres componentes individuales que forman esta señal. Así se estudia. Ante una señal se trata de encontrar su espectro. Yo sé tratar con cada una de estas componentes que sumadas me dan esto y así lo voy a resolver. El espectro de entrada va a ser el espectro de la señal que llegue al sistema y eso va a generar una salida. Esa salida, ¿cómo va a ser? La suma de las salidas individuales que tuviera el sistema si lo que estuviera aplicado fuera cada una de estas componentes individuales. Vamos a hacer un problema para aclarar esto. Seguimos en otro video.